Buen día, mi nombre es Ernesto Solís Velázquez, alumno de Electrónica de Potencia Aplicada del 5MV2. Hoy vamos a contestar unas preguntas. Empezamos por ¿qué es un SCR? El término CSR significa un rectificador controlado por silicio, que es uno de los miembros más importantes de las familias de los tristores. Es más popular que los otros tristores como el TRIAC, SCS, el DIAC, etc. Algunas personas incluso usan las palabras tristor y SCR indistintamente. ¿Cómo está formado eléctricamente un SCR? El CCR es un tipo de tristor formado por cuatro capas de material semiconductor con estructura PNPN o bien NPNP. El nombre proviene de la unión de tiratón y transistor. Los diodos Shockley son dispositivos curiosos, pero de aplicación bastante limitada. Sin embargo, su utilidad puede ampliarse equipándolos con otro medio de cierre. Al hacerlo, cada uno se convierte en verdaderos dispositivos amplificadores, aunque solo sea en un modo de encendido apagado, y nos referimos a ellos por rectificadores controlados por silicio o SCR. La progresión del diodo Shockley o CSR se logra con una pequeña adición, en realidad nada más que una tercera conexión de cable a la estructura PNPN existente. ¿Cómo está formado químicamente un CSR? Como su nombre lo indica, el CSR es un rectificador construido con un material de silicio con una tercera terminal para efecto de control. Se escogió el silicio debido a sus capacidades de alta temperatura y potencia. La operación básica del CSR es diferente de la del diodo semiconductor de dos capas fundamental, en que una tercera terminal, llamada compuerta, determina cuando el rectificador conmuta el estado del circuito abierto al de circuito cerrado. No es suficiente solo la polarización directa del ánodo al cátodo del dispositivo. En la región de conducción, la resistencia dinámica del CSR es típicamente de 0.01 a 0.1 ohms. La resistencia inversa es típicamente de 100.000 ohms o más. Un CSR actúa a semejanza de un interruptor cuando está encendido. Hay una trayectoria de flujo de corriente que baja la resistencia del ánodo al cátodo. Actúa como un interruptor cerrado. Cuando está apagado, no puede haber flujo de corriente del ánodo al cátodo. Por tanto, actúa como un interruptor abierto. Dado que es un dispositivo de estado sólido, la acción de conmutación de un CCR es muy rápida. ¿Cuál es la forma en la que opera un SCR? Este posee tres conexiones, un ánodo, un cátodo y un gate que se le puede denominar una puerta. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del CSR, no se inicia la conducción y en el instante en que se aplica dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna, el CSR se desexcita en cada alternancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado o bien interrumpir el circuito. El pulso de conmutación ha de ser de una duración considerable o bien repetitivo si se está trabajando en corriente alterna. En este último caso, según se atrase o adelante el pulso de disparo, se controla el punto en el que la corriente pasa a la carga. Una vez arrancado, podemos anular la tensión de puerta y el tiristor continuará conduciendo hasta que la corriente disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento.
Cuando se produce una variación brusca de tensión entre ánodo y cátodo de un tiristor, este puede dispararse y entrar en conducción aún sin corriente de puerta. Por ello, se da como característica la tasa máxima de subida de tensión que permite mantener bloqueado el CSR. Este efecto se produce debido al condensador parásito existente entre la puerta y el ánodo. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los CSR? Las aplicaciones de los tristores se pueden extender desde la rectificación de corrientes alternas en lugar de los diodos convencionales hasta la realización de determinadas conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos, pasando por los onduladores o inversores que transforman la corriente alterna. La principal ventaja que presenta frente a los diodos cuando se les utiliza como rectificadores es que su entrada en conducción estará controlada por la señal de puerta. De esta forma, se podrá variar la tensión continua de salida y si se hace, varía el momento del disparo, ya que se obtendrá diferentes ángulos de conducción del ciclo de la tensión o corriente alterna de entrada. Además, el tiristor se bloqueará automáticamente al cambiar la alternancia de positiva a negativa, ya que en este momento empezará a recibir tensión inversa. Por lo anteriormente señalado, el CSR tiene una gran variedad de aplicaciones. Entre ellas son las siguientes: controles de relevador, circuitos de retardo de tiempo, fuentes de alimentación reguladas, interruptores estáticos, controles de motores, recortadores, inversores, cicloconversores, cargadores de baterías, circuitos de protección, controles de calefacción y controles de fase. Estos tienen unas ventajas y unas desventajas. Una de las ventajas sería que estos requieren poca corriente de gate para disparar una gran corriente. Pueden bloquear ambas polaridades de una señal de AC de corriente alterna. Bloquean altas tensiones y tienen caídas en directa pequeñas. Las desventajas podría ser que el dispositivo no se apaga con IQ igual a cero. No pueden operar a altas frecuencias, pueden dispararse por ruidos de tensión y tienen un rango limitado de operación con respecto a la temperatura. Ahora bien, usando ejemplos de la vida cotidiana, ¿cómo le explicarías a alguien que desconoce la electrónica cómo funciona un SCR? Los rectificadores controlados de silicio SCR se emplea como un dispositivo de control. Un rectificador que es controlado de silicio es un semiconductor que presenta dos estados estables. En uno conduce y en otro está en corte un bloque directo, bloque inverso o un bloque de conducción directa. El objeto de un rectificador, de un controlador de silicio, es retardar la entrada en conducción del mismo, ya que como se sabe, un rectificador controlado de silicio se hace conductor no solo cuando la tensión en sus bornes se hace positiva, que esta se le puede llamar como la tensión del ánodo mayor que tensión de cátodo, sino que también siendo esta tensión positiva se envía un impulso de cebado a la puerta. El parámetro principal de los rectificadores controlados es el ángulo de retardo. Como lo sugiere el nombre del CCR, es un rectificador, por lo que pasa corriente solo durante los semiciclos positivos de la fuente de corriente alterna. El semiciclo positivo es el semiciclo en que el ánodo del CCR es más positivo que el cátodo. Esto significa que el CCR no puede estar encendido más de la mitad del tiempo. Durante la otra mitad del ciclo, la polaridad de la fuente es negativa y esta polaridad negativa hace que el CCR tenga polarización inversa
evitando el paso de cualquier corriente a la carga. Bueno, esto es todo. Gracias.